bendecimos, Padre. ¿Cuántos están contentos y gozosos de estar en la casa del Señor? Amén. Vinimos a adorarlo, vinimos a glorificarle, ¿verdad? Vinimos a escuchar su poderosa palabra, la cual creemos en el poder, ¿verdad? De ella, que penetrará hasta los tuétanos de nuestro ser, ¿verdad? Hasta lo más profundo. Quiero que nos mantengamos orando, ¿verdad? Es una exhortación antes de empezar esto, ¿verdad? Por esas personas, ¿verdad? Donde está ahora mismo prendido en llama, ¿verdad? Hay señales. Las señales se están viendo y pidámosle a Papá Dios que nos abra los ojos para cuando llegue ese momento, ¿verdad? Poder partir con Él, porque las señales están. Amén. Quiero que pongan en oración también, ¿verdad? A los pastores. Están fuera, están en Wisconsin. Quiero que oremos por ellos, ¿verdad? Para cuando vengan de camino, porque creemos y tenemos la fe en Papá Dios de que ahora mismo los está usando ya poderosamente. Pero oremos por ellos para cuando regresen de camino, o sea, la carretera está mala. Que Papá Dios sea con ellos, trayéndolos, cubriéndolos y bendiciéndolos. Amén. Bueno, quiero que me acompañen a la palabra Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 11. La voy a estar leyendo en Reina Valera. Juan 8, del 1 al 11. Cuando todos lo tengan, me dicen amén. Gloria a Dios, aleluya. Juan 8, capítulo 1, capítulo 1, versículo 1 al 11. Cuando todos lo tengan, digan amén. Si pueden ponerse en pie, ¿verdad? Entre la poderosa palabra de nuestro Señor. Amén. Leemos. Y dice así. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentando él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra con ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y que solo Jesús y la mujer que estaban en medio, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Oramos por la palabra. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias, Padre amado,
por este día, te damos gracias porque estamos aquí en tu presencia, Padre amado, te damos gracias porque tú te hiciste presente, te damos gracias, Padre amado, por tu poderosa palabra. Señor, te pido, Señor, que seas tú enfrente mío, Padre amado, ayudándome, Padre amado, a llevar tu palabra, Padre amado, como tú quieres que yo la lleve. Padre, que seas tú, Señor, usándome como vaso, o sea, tuyo, Señor, para tu gloria, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Vive Dios. De esta historia de la Biblia, ¿verdad? Obtuve 3 puntos. En uno de ellos voy a abundar un poco más, pero o sea, Dios me dio 3 puntos para que les hablara a ustedes. A lo mejor varias de las personas, varios de los predicadores, pastores, evangelistas han predicado sobre este mensaje de la Biblia, esta historia de la Biblia, en base a lo que ella hizo, en base al pecado de ella, pero o sea, hoy papá Dios lo puso en mi corazón de otra manera. Primer punto, o sea, como Dios me dio, es que me fijé no en el pecado de la mujer. O sea, eso a mí no me llamó la atención. O sea, a mí me llamó la atención que ellos querían engañar a Jesús. Los fariseos y los maestros de la ley querían engañar a Jesús. O sea, algo que la Biblia dice que es imposible, ¿verdad? Pero eran tan atrevidos, eran tan religiosos, eran, o sea, tan desconectados de Dios que querían y trataron de engañarlo. ¿Por qué trataron de engañarlo? Le dijeron, ¿tú qué dices? Le preguntaron. Cuando le preguntaron sobre que lo que decía la Biblia a base de lo que Moisés había dicho sobre el que cometiera ese pecado. Pero Jesús se quedó callado y ellos insistieron. Dice la Biblia que insistieron varias veces y Jesús callado escribiendo con su nombre. Amén. Pero llega el momento que Jesús les dijo, muy bien, esto es en Reina Valera, me la apunté en Reina Valera en la libreta porque me gustó en Reina Valera como lo dice, en Nueva Traducción Viviente, perdón. Y dice así, Jesús les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. O sea, ellos se encontraron, ¿verdad? O sea, de frente a alguien que no podían engañar. O sea, verdaderamente se dieron cuenta que a Jesús no lo podían engañar. O sea, trataron con la pregunta, o sea, dijeron, vamos a tratar a ver para acusarlo, pero no pudieron. Dice la Biblia que ellos se dieron cuenta, o sea, ellos se dieron cuenta que no podía ser engañado. Y dice que se empezaron a ir todos, desde los más adultos hasta los más jóvenes. O sea, no hubo uno. Y yo estaba hablando con mi mujer, ¿verdad? Con mi esposa, y a mí me llegaba a la mente, durante estaba estudiando, me llegaba a la mente, o sea, de todos los fariseos y de todos los maestros de la ley, allí tenía que estar el esposo de ella. La encontraron en adulterio, a ella no la va a encontrar en adulterio el maestro de la ley, el fariseo de afuera. O sea, yo acá pensando, ¿verdad? O sea, lo que me llega a la mente. Pero fue tan poderoso el encuentro que tuvieron con Dios. Cuando Jesús le contestó esa pregunta, que si es posible, solamente Dios sabe, eso no está escrito en la Biblia, ese hombre estaba allí, ni él pudo apedrearla. O sea, ni él pudo apedrearla, que tú sabes que tú y yo, o sea, estamos supuestamente a lo que Dios dice y eso es lo que dice, y tú estás bien y tú vas a hacerlo. ¿Me entiendes? O sea, fue tan poderoso, fue tan grande ese encuentro con esa contestación de parte de Dios hacia ellos. O sea, porque ellos quieren engañarlo. Pero Jesús les responde, o sea, a todas estas con amor, para que se arrepientan, para que conozcan su interior. O sea, Santiago 1:13 dice, Jesús no puede ser engañado. No puede. Es Dios, no puede. Le tentaron. La palabra tentándole, en griego,
significa peirazo. Esa palabra la saqué de la Biblia, la palabra clave, ¿verdad? Reina Valera. Dice que es examinar, intentar, tentar. Dice que es examinar e intentar, tentar. Pero tiene dos, puntos. Esa, ¿verdad? Ese punto de peirazo. Punto número 1 dice en forma general y en un buen sentido para examinar el carácter, opinión o sentimientos de alguien. O sea, quisieron experimentar, quisieron ver cuál era el carácter de Jesús. Quisieron ver cuáles eran los sentimientos si verdaderamente amaba a una mujer que había hecho una ofensa a su esposo y estaba escrito en la Biblia, estaba escrito en la ley. O sea, pero qué poderosa fue esa contestación. Número 2 dice, en un mal sentido, primero dijo en forma general, ahora dice en un mal sentido, con malas intenciones de probar la virtud de alguien, tentar, incitar al pecado. Es imposible. O sea, es imposible. Ellos lo pueden hacer con cualquiera de nosotros, pero con Jesús no. O sea, por eso es que la Biblia habla eso ahí y es tan poderoso y por eso es que eso a mí me dio de esa manera, porque es algo poderoso. O sea, quisieron tentarlo, quisieron conocer ese carácter, a ver si verdaderamente, o sea, era el maestro que se decía ser, era el maestro que la gente decía que él era. Porque en el contexto de la Biblia, ellos le dijeron maestro. O sea, ellos vinieron ante él como, o sea, tú eres el maestro. Entonces, ¿cómo un estudiante va a engañar al maestro? ¿Me entiendes? O sea, es algo imposible. Pero algo poderoso pasó allí. O sea, yo digo que algo súper poderoso pasó allí. Jesús no los engañó, sino que les refrescó la memoria a tal punto que se fueron todos. La conciencia, o sea, trabajó tanto en ellos, Jesús los conoce tanto como ellos mismos, que con esa palabra, ¿verdad? Con esa contestación, los enfrentó de una manera que ninguno pudo, o sea, ni lanzar la piedra, ni quedarse allí parado. No lo pudieron engañar o tentar, y tampoco pudieron apedrearla a ella. Qué poderoso es Dios. Qué poderoso es nuestro Dios. Segundo punto sobre el mensaje que leí, ¿verdad? Y es que no hubo condenación. En el griego, esa palabra condenación dice que es akatakritos. Y significa sin juicio. No condenado. Mi letra no es muy bonita. Akatakritos, sin juicio, no somos condenados. La palabra dice que ellos se quedaron allí solos. O sea, se fueron todos, estaban en medio y ellos se quedaron solos. Me llama la atención también, ¿verdad? O sea, el por qué se quedaron solos. Aleluya. Ella yo me imagino que mientras ellos la llevaron y la tiraron en medio, yo me imagino a ella postrada con su frente en el piso, con sus manos en la cabeza, porque ella sabía y ella reconocía, ¿verdad?, que había fallado, pero ella sabía que podía ser apedreada, incluso si la apedreaban, iba a morir. O sea, ella sabía y reconocía. O sea, qué poderoso cuando sabemos que estamos mal y reconocemos y Jesús está enfrente. Mi alma te adora, Jesús. O sea, es algo súper poderoso. Pero Jesús le habló también a ella. Le contestó a los fariseos y ahora le habla a ella de nuevo. Le dice, ¿dónde están los que querían condenarte y apedrearte? Ni uno te condenó.
Realmente ni uno pudo. No es trabajo de nosotros, no es trabajo de ellos, no es trabajo de Jesús. Cuando llegamos a donde Jesús, ¿verdad? O sea, que llegamos cargados, llegamos con una condena y llegamos reconociendo que necesitamos. Jesús rompe con eso. O sea, no hay condena que valga al frente de Jesús. Mientras haya vida, hay esperanza. Amén. Ahora, después que Jesús le dijo a ella que ninguno la condenó, ella habló. Porque también me la imagino, ¿verdad? O sea, en ningún momento habló. Estaba humillada, estaba cabizbaja, o sea, estaba como estuvimos todos en algún momento antes de llegar a Cristo. O sea, realmente estábamos así, estábamos rotos, estábamos, o sea, humillados por el enemigo. Pero qué lindo es saber que llegó y la pusieron en medio, al frente de Jesús. O sea, lo que no sabían los fariseos. Ella le contesta, ni uno, Señor. Ni uno, Señor, dijo ella. Jesús le dice, yo tampoco. Vete y no peques más. No la juzgó porque la amaba. Porque por ella, al igual que como por nosotros, él murió. O sea, él llegó en ese momento y él sabía que iba a morir. Pero ya él reconocía, o sea, ya él sabía, ya él veía más allá. Y ya por ella también él había muerto. O sea, era el mismo amor por ella que el mismo amor por nosotros. O sea, no podía condenarla. Y alma te adora, Jesús. Algo poderoso pasó allí. ¿Por qué? Porque había una mujer humillada. Y dice la Biblia, ¿verdad? Que el que se humilla, Dios lo exalta. Y lo podemos ver en cualquier historia de la Biblia que hable sobre eso. El que se humilla, o sea, es exaltado. Yo me imagino a esa mujer, ¿verdad? Después de ese encuentro con Jesús, después que Jesús la liberó, la limpió, la sanó, la salvó. Porque Jesús llegó a su vida en ese momento. O sea, yo me imagino, ¿verdad? Algo más allá. El que fue a hacer ella después de ese encuentro con el Padre. O sea, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? En aquel momento era Jesucristo, pero tuvo un encuentro genuino. O sea, tuvo un encuentro que cuando tú y yo tenemos ese encuentro, sabemos que aunque queremos volver atrás, o sea, no es imposible, no se puede. O sea, sí el enemigo trata, pero mientras estemos agajados de la mano de Dios, para atrás no volvemos. Y yo me imagino a esa mujer más allá. O sea, después que se fue allí, en vez de acusarla, o sea, la gente acusarla, ya decían, o sea, no la acusó el maestro, ahora no vamos a acusarla nosotros. O sea, en vez de la gente hablar sobre ella, decían, o sea, ahí está la mujer que Jesús perdonó, ahí está la mujer que va a hablarnos ahora del perdón. Mi alma te adora, Jesús. Porque Jesucristo necesita gente que hable sobre el perdón. Porque nosotros estamos para llevar la palabra, para perdonar y para enseñar a perdonar. Ella estuvo frente a frente con el maestro. Ella estuvo frente a frente a ese amor incondicional que no importa cuál sea tu situación, Él te ama. Amén. Punto número 3, ¿verdad? Y era al que quería llegar porque es en el que voy a abundar un poquito más. En ese mismo, ¿verdad? Párrafo de la Biblia, en esa misma historia de la Biblia, vemos el carácter de Jesús. El carácter de Jesús en ese momento. Jesús fue interrumpido porque dice que él bajaba del monte y que se había sentado a enseñar la palabra cuando llegan los maestros y los fariseos, ¿verdad? O sea, fue interrumpido, pero en ningún momento se enojó. Trataron de engañarlo, trataron de engañarlo a tal manera, ¿verdad? Para dañar su testimonio.
Pero como era imposible. Ahora, trataron de engañarlo, pero cuando él les habló, para atrás, o sea, él quiso refrescarle la memoria. Él quiso, o sea, no engañarlo. Él quiso abrirle la mente para que pudieran ser salvos también, ¿verdad? O sea, porque Jesús, si tú le das, o sea, si tú quieres engañarlo, él no va a querer engañarte nunca jamás. Aún, o sea, Jesús no es como somos nosotros en carne. O sea, Jesús es quien es. O sea, Jesús es único. O sea, Jesús tiene que demostrar su amor siempre. O sea, él es así. Él es amor. O sea, trataron de engañarlo y Él les da para atrás amor. Él les da para atrás enseñanza para que abran los ojos. Vimos a un Jesús humilde en todo momento. Cabizbajo. Y a causa de la humildad que cargó, ¿verdad? Que tuvo en ese momento, manifestó el amor único de Dios. No juzgó, porque ese no es el trabajo de Él. Ese es el trabajo del Padre. Jesús es nuestro abogado y nuestro abogado nos defiende mientras haya vida y mientras haya esperanza y mientras estemos aquí. ¿Cómo vemos las características de Jesús, ¿verdad? En esta historia de la Biblia? Vemos un Jesús amoroso, vemos un Jesús humilde, misericordioso, bondadoso, honesto. ¿Cómo es Él? Único. Como tema de esta prédica, ¿verdad? Le puse un carácter necesario. Un carácter necesario, el carácter de Jesús, un carácter necesario para nosotros como cristianos. Significado de carácter, bíblicamente. Puse 2 puntos aquí, ¿verdad? Porque me dio dos tipos de significados. Dice que el carácter es muy importante, fluye desde el interior y se define como la firmeza y la excelencia moral. Es integridad, pureza y honestidad. Amén. Segundo dice, es la motivación interna de hacer lo correcto en todo tiempo, conforme a la palabra de Dios. O sea, es algo que está dentro. O sea, es algo que no es nuestro. O sea, es algo del Espíritu. O sea, es algo que nosotros como cristianos sabemos que tenemos el Espíritu, es algo que tenemos que dejar brotar. Es algo que nosotros tenemos que aceptar y conseguir. O sea, es algo que nosotros lo necesitamos. Y a tal punto que a lo mejor pensamos, nosotros lo necesitamos, pero Señor, dámelo, que llegue y baje. No, lamentablemente no. O sea, nosotros tenemos que luchar por eso. Nosotros tenemos que conseguir eso. La palabra en griego, carácter, dice que se menciona carácter, que traduce en las escrituras como imagen misma. Hebreos 1:13. Hebreos 1:3 nos dice que Cristo es la imagen misma de Dios. Y me llega el pensamiento ahora y en aquel momento ellos querían engañarlo. Y en algún momento de nuestras vidas nosotros pensamos que lo engañamos. Pero la realidad es que no lo engaña nadie, o sea, nos engañamos nosotros mismos. O sea, Él expresó el carácter de Dios en su vida. La Biblia que Dios es bueno, siempre es misericordia. Amén. Pero necesitamos formar nuestro carácter. La pregunta es,
¿Cuál es tu carácter hoy? ¿Qué carácter tienes hoy? O sea, ¿qué carácter le estás enseñando a la humanidad? ¿Qué carácter le estás enseñando en tu casa? ¿Qué carácter le estás enseñando a tus amigos? ¿Cuál es tu carácter? Mi alma te adora, Jesús. Nuestro carácter necesita ser moldeado para poder cumplir el llamado en nuestras vidas. Segunda de Pedro 1, 10 y 11. Dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo dice? Esfuércense más todavía. O sea, el esfuerzo no acaba. Nos esforzamos todos los días para agradar más a Dios, para conseguir ese carácter. Nos esforzamos, pero la palabra nos dice, esfuércense más. Necesitamos el carácter de Jesús en nuestras vidas. ¿Ah, que es difícil? Sí. Ah, que no, que Jesús era Dios. O sea, nunca vamos a tener ese carácter. Sí nos puede también llegar ese pensamiento. Sí nos puede llegar. Es la realidad. O sea, somos humanos. Vemos a Dios como Dios, pero hay algo de Dios en nosotros. Y en Génesis 1:27 dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. O sea, que el hombre y la mujer, o sea, Dios no se distingue porque es hombre o Dios no se distingue porque es mujer. Sí es difícil, pero no vamos a llegar allá delante de Dios con excusas. O sea, allá las excusas no van a valer. Le siento decir esto, a mí me dolió, yo me lo dije yo mismo. Dice ahí, tenemos que esforzarnos más, quejarnos menos. Mi alma te adora, Jesús. O sea, tenemos que proseguir al llamado que nos fue dado. ¿Cómo lo hacemos? Formando nuestro carácter. Mi alma te adora, Jesús. Porque necesitamos el carácter de Jesús en nosotros. No somos como Jesús, pero sí tenemos el Espíritu Santo, que nos empuja, que nos dirige y que nos ayuda a ser semejantes a Él. A tener ese carácter, ¿verdad? Semejante al de Él. Tengo 3 puntos, el por qué necesitamos el carácter de Jesucristo en nosotros. Mi alma te adora, Jesús. Esta palabra a mí me edificó tan profundo, tan profundo. O sea, porque es que mi pensamiento está en que quiero aprender. Mi pensamiento está en que quiero agradar a Dios. Mi pensamiento está en que, Señor, pon mi mirada en ti porque yo no quiero mirar al hombre. O sea, tú eres quien único das palabra de vida. Tú eres quien único eres la vida. Tú eres, por ti como único llegamos al Padre. Necesitamos carácter. O sea, el carácter lo provocamos nosotros. Dios nos ayuda, pero el carácter lo hacemos nosotros, conforme al carácter que Él quiere para nosotros. Tengo 3 pasos por qué necesitamos el carácter de Jesucristo en nosotros. Número 1, porque el carácter revela a Cristo. En Él se reflejan todas las buenas cualidades de carácter. Ya sea que Jesús nos revela el Padre. Mi alma te adora, Jesús. O sea, si no tenemos ese carácter que nos distingue, ¿cómo nos va a conocer cuando Él venga? Hagámonos esa pregunta. O sea, no me miren a mí, cierren los ojos. O sea, no miremos a nadie, hagámonos esa pregunta. ¿Cómo nos va a distinguir cuando Él venga? Mi alma te adora, Jesús. Como dije al principio, las señales están.
Las señales están y el día de mañana no se le asegura a nadie. O sea que sí vemos señales, pero se nos hace difícil no mirar las señales porque las señales no están aquí. Ahora, miremos un poquito en que no se nos asegura el ahora estamos aquí. No se nos asegura el ahorita. Mi alma te adora, Jesús. ¿Cómo nos va a conocer Dios? ¿Cómo nos va a conocer Jesucristo si no somos semejantes, si no tenemos un carácter que nos haga semejante a Él? ¿Cómo? Y esta palabra me da a mí, esta palabra es para mí. O sea, yo la imparto porque de lo que me da a mí, yo imparto a ustedes. Porque es la realidad, llevo días, llevo semanas con esto. La Biblia nos exhorta a que tenemos que ser semejantes a Jesucristo. Amén. Segundo, porque entender el carácter nos ayuda a comprender las circunstancias de la vida, porque todas las cosas nos ayudan a bien, para conformarnos o darnos la forma al carácter de Cristo. Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para Él. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Si hoy tú estás aquí, o sea, tú tienes un propósito. Si hoy ustedes están aquí, hay un propósito. O sea, es reconocerlo. Es reconocer lo que Dios tiene para nosotros. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Lo sabemos. Son promesas de que escribe la Biblia. Están escritas en la Biblia promesas de Él. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Tenemos que creerlo. Tenemos que aceptar, tenemos que rendirnos, tenemos que estar dispuestos. Número 3, porque conocer las cualidades del carácter nos da la base para alabar el carácter de Dios y honrar el de los demás. Ahí entra nuestra carnalidad. Sí podemos honrar a Dios, pero al hermano dejámoslo por allá. Verdaderamente no estamos honrando a Dios. Mateo 22:37 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Tenemos ese carácter que verdaderamente Dios puede decir: ese es mi hijo, me ama. Porque Dios tiene que hacerse esas preguntas. O sea, Dios tiene que hacerse esas preguntas y esas preguntas tienen que llegar a nosotros. ¿Estaré yo amando a Dios como Él quiere que yo lo ame? Porque a lo mejor no lo amamos ni lo vamos a llegar a amar como Él nos ama. Pero verdaderamente lo estamos amando como Él quiere que tú lo ames, como Él quiere que yo lo ame. O sea, hagámonos esa pregunta. Marcos 12:31 dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Jafa estaba aquí ahorita y habló algo sobre que es un mandamiento añadido. Pero a veces nosotros no nos queremos ni a nosotros mismos. La realidad. A veces nosotros no nos queremos ni a nosotros mismos. La realidad. A veces pretendemos estar bien y aparentamos estar bien, pero no estamos bien. Dios lo sabe, a Dios nadie lo engaña. O sea, ¿por qué nos seguimos engañando? Falta del carácter de Jesús en nosotros. O sea, necesitamos ese carácter de Jesús en nosotros. Un carácter que lo agrade. Un carácter que con nuestras actitudes, que con nuestras cosas, o sea, no le digamos lo contrario a Dios. A Él no lo engaña a nadie. Mi alma te adora, Jesús. Isaías 43, 18 al 19.
Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz, no la conoceréis otra vez. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El carácter de Jesús, un carácter único. Un carácter que nos incita a que no nos acordemos del pasado, no nos hace bien. Pero sigamos hacia la meta, la mirada puesta en Dios. O sea, no miremos atrás, no nos acordemos de lo que nos va a hacer mal. Lo dice la Biblia. Mi alma te adora, Jesús. Dios quiere formar tu carácter. Dios quiere formar mi carácter. Porque aquí yo no estoy con alas. Estoy aquí por obediencia y estoy aquí porque necesito hacer lo que Él me dijo, o sea, mi propósito. Pero alas no tengo, o sea, igual que usted. Me puedo sentar ahí y esta prédica la estoy viendo para mí, o sea, total. Dios quiere formar nuestro carácter. Dice Isaías 43. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Pero nadie quiere desierto. Ninguno queremos desierto. Queremos andar en la gloria. O sea, y es real. Yo quiero andar en la gloria. Yo verdaderamente no quiero desierto. No quiero desierto en mi vida. Es la realidad. Pero el desierto me es necesario para yo formar un carácter que agrada a Dios. Entonces, anhelemos el desierto. Si esto no es eterno, la eternidad está en el otro lado. Anhelemos las cosas de arriba. Las cosas de aquí son pasajeras. Mi alma te adora, Jesús. No queremos desierto. En Isaías 43 dice, abriré camino en el desierto. O sea que si hay un camino, anhelamos el desierto, Dios nos da el carácter, salimos del desierto con un carácter agradable a Dios. O sea, el desierto es para formarte, no te vas a quedar ahí. O sea, no le temamos al desierto, mi alma te adora, Jesús. Y ríos en la soledad. Dice la Biblia que Él es el agua viva. Dice la Biblia que Él es el manantial de agua viva. Ahora dice, como dije, nos va a abrir camino cuando estemos en el desierto para que salgamos del desierto. Ahora dice que va a abrir ríos en la soledad. Necesitamos tener soledad con Cristo. O sea, necesitamos estar solos para tomar de esa agua que nos forma el carácter necesario para agradar a Dios. Mi alma te adora, Jesús. Pero no queremos desierto, no queremos soledad. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Y así mismo me decía Dios a mí. O sea, esto es una palabra inspirada por Dios. Aquí yo no le estoy ni añadiendo, ni quitando. Yo estoy hablando de lo que Él me puso en mi corazón, lo que me ayudó, me ministró y me ayudó para yo seguir hacia adelante. Él nos promete en su palabra que abrirá camino para salir del desierto. Él nos promete en su palabra que en la soledad Él va a estar ahí. No temamos más. O sea, no temamos más, aferrémonos a Él. Nos aferramos a Él y conocemos eso que no podemos tener cuando nos aferramos aquí. El carácter de Jesús es necesario en la vida del cristiano. A veces pensamos que tener carácter es ser serio, responsable, buena persona, buen esposo, buen amigo. Ah, no, que yo hago todas las cosas bien. Ah, no, que yo soy organizado. Todo eso es bueno. No se le quita. Buenísimo. Pero haciendo eso no estamos agradando a Dios.
Eso es bueno, sí. Pero no es lo que Dios quiere para ti. O sea, eso es algo que tú puedes dar sin la ayuda de Dios. Eso es algo que tú puedes obtener porque tú quieres, aunque tú no seas cristiano, aunque tú seas cristiano, aunque tú seas ateo, tú puedes obtener eso. Pero el carácter de Dios quiere transformar tu vida, quiere transformar tu interior, o sea, quiere que la vida tuya esté dirigida a Cristo. Y la mía también. Pero el carácter de Dios quiere formar en tu vida y en la mía. ¿Qué quiere formar? Como le preguntaba Pedro a Jesús. Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7? No, Pedro, no, papito. Hasta 70 veces 7, Pedro. Eso es el carácter de Jesucristo. Como cuando estaba predicando también, ¿verdad? A sus discípulos. El matador a Jesús. Salen los discípulos y le dicen, Señor, la palabra que estás diciendo es dura. Se están yendo. ¿Tú también quieres irte, Pedro? ¿Qué le respondió Pedro? Cuando Jesús le dijo, si tú quieres, tú también puedes irte. Ahí vemos un carácter de Jesús diferente, ¿la? Pero el amor no se le quita. El amor está ahí en la misma palabra. Vemos la palabra dura, pero el amor está ahí. O sea, ¿tú también quieres irte? No, Padre. Solo tú tienes palabra de vida. Entonces, si sabemos que solo Dios tiene palabra de vida, ¿por qué lo ignoramos? Matador a Jesús. ¿Por qué le fallamos tanto? No es que no le fallemos, es que Señor, te fallo, pero me rindo ante ti, me humillo, ayúdame a formar el carácter agradable a ti. Te necesito, papá. Pero se nos hace difícil y es más fácil decir, es que es difícil. Es que es difícil. Pedrito, 7 no, 70. Iglesia, 7 no, 70. Y cuando la palabra sea dura, no le digamos como Pedro, Señor, se están yendo porque la palabra es dura. No, Señor, tú solamente tienes palabra de vida. Perdonar es tener carácter. Levantar al caído es tener carácter. Salmo 145, 14 dice, el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Son promesas de Dios. O sea, la palabra nos promete y nos promete y nos promete. Agarrémonos de esas promesas. Hacer lo que dice su palabra es carácter. Llevar la palabra, para llevar la palabra necesitamos carácter. Yo no quiero estar aquí. Realmente no estoy delante de Dios y a Dios yo no lo puedo engañar. Mi yo no quiere estar aquí parado, pero mi propósito me grita. O sea, háblale a mi pueblo. O sea, te llamé para esto. ¿Quién soy para decirle que no? O sea, no soy nadie. El carácter de Jesús te hace conocer a Dios. Y Dios es bueno. Cuando estaba, ¿verdad?, pidiéndole a Papá Dios confirmación sobre esta poderosa palabra. Porque es la que tiene el poder, o sea, no soy yo, es la palabra. Le pedía confirmación a Papá. Señor, dame una confirmación, no es que yo sea incrédulo, pero yo quiero llevar lo que tú me pides, porque yo puedo preparar cualquier cosa, pero no es lo que tú me pides. Y llegué a casa de papi, llegué a casa de mami, estaba hablando allí con ellos.
estaba hablando allí con ellos. Y mientras estábamos hablando, papi me dice, José, escúchate esto. Y me dice, el temperamento es el caballo y el jinete es el carácter. Mi alma te adora, Jesús. Pero esta carne que está aquí no quiere jinete. Esta carne que está aquí, jinete no quiere. Pero reconoce que sin jinete, o sea, el destino no llega. Reconozco que sin ese jinete que me dirige, o sea, no llego. Papi me dice eso y yo digo, olvídate. Ya, o sea, le pedimos a Dios que nos confirme y me sale con esto. Pongámosle de jinete a Jesucristo a nuestras vidas. Nuestro jinete es Cristo. Nuestro destino es la vida eterna. Amén. Dice la Biblia, yo soy el camino. Yo soy el camino. No hay otro. No hay otro. Él es el camino. Él es el único camino que nos lleva a la vida. Si pensaste que esto es vida, verdaderamente, o sea, necesitas el carácter de Dios para que te forme, para que tú pongas la mirada en quien verdaderamente es la vida. Necesitamos el carácter de Jesús por el bien de los demás. Hace semanas atrás, el pastor me ministró y mientras el pastor me ministraba, uno de esos días, ¿verdad?, que pasé aquí al frente, yo le di gracias a Dios porque uno siente esa presencia, ese toque del Espíritu que tú dices, gracias Señor, porque verdaderamente eres tú. Y el pastor me ministraba hace semanas atrás, Josué, tu testimonio. Guarda tu testimonio, Josué. Y la palabra me ministraba. Pero cuando se acabó el culto que salí de aquí, yo, Señor, pero si yo estoy tratando de dar lo mejor de mí. Yo estoy tratando de dar lo más que yo puedo. Necesito tu carácter semejante al mío. No le cuestionemos a Dios. O sea, no le cuestionemos a Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere formar tu carácter. Pero es un proceso. Esto es un proceso. Entonces yo le cuestionaba, Señor, pero si yo estoy haciendo las cosas bien. Necesito tu carácter semejante al mío. De nuevo. O sea, el carácter semejante al de Dios, tenemos que sufrirlo, tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajarlo, porque es un carácter que podemos mantener, no es un carácter que lo tenemos y ya. O sea, es un carácter que nosotros formamos y nosotros es quien lo mantenemos. Nosotros es quien le damos esa palabra para que se mantenga semejante al de Cristo, nosotros. O sea, no pensemos que es que Dios te va a dar el carácter y ya tú tienes el carácter, entonces ya olvídate de todo lo demás, que ya Dios me dio el carácter del no. O sea, no es así. Es algo que tenemos que sufrirlo. Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Me impactó una prédica de José Luis. Y le comenté a Viajero en el trabajo, yo creo que también le comenté a Johnny. Toma tu cruz y sígueme. Una cruz que se supone que tomemos con carácter y que caminemos con ella, pero sabiendo que nunca vamos a volver para atrás. O sea, que el fin es la muerte aquí en la tierra, pero es la vida eterna. O sea, eso es tener el carácter de Dios.
O sea, afirmarnos, agarrarle esa cruz. Y es fuerte, sí, pero podemos. ¿Por qué podemos? Porque nos dio el Espíritu, nos dio el Consolador para fortalecernos y para ayudarnos a cargar, a ser semejante al carácter de Él. Hay que seguir soltando. Todos tenemos aquí para soltar. Yo tengo para soltar, ustedes tienen para soltar, porque tenemos que soltar y agarrar del carácter de Jesús. Soltamos y agarramos del carácter de Jesús. Y soltamos y agarramos del carácter de Jesús. Esto es hasta que llegue Él o hasta que vayamos a Él. O sea, esto no se acaba. Mi alma te adora, Jesús. Tenemos que soltar. Podemos decir, no, es que yo soy así. Es que Él es así. No. O sea, cuando Dios te toca, Dios te transforma, tú vas soltando y tú vas agajando. Tú vas soltando y tú vas agajando. A ti te dicen y tú tienes que soltar aunque te duela y tienes que agajar por tu testimonio. Mi alma te adora, Jesús. Hebreos 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si pensamos que Él es así, o que yo soy así, o que aquella es así, o que el otro es así, que Dios bregue con Él, o sea, pues lamentablemente quiero decirle que estamos mal. Porque dice aquí, seguir la paz con todos. Aquel es así, en el nombre de Jesús, aquel no va a ser más así. Amén. Aquel no tiene la santidad de Cristo, pero aquel va a tener la santidad de Cristo. Porque dice la Biblia ahí, lo dice bien claro. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, nadie. Entonces allá afuera hay gente que no ha llegado por el carácter de nosotros. Hay gente que no ha llegado por el carácter mío. Hay gente que no ha llegado por las cosas mías. Y yo lo acepto. Pero me rindo ante Dios y le digo, ayúdame a hacer el carácter semejante al tuyo, papá. O sea, yo necesito cumplir mi propósito. Y el matador a Jesús. Allá afuera hay gente que saben que necesitan a Jesús. Allá afuera hay gente que está necesitada sabiendo que necesitan a Cristo. Pero como la iglesia tiene un carácter que no le agrada a Dios, yo no voy para allá. El cristiano, muchachos, si mira qué clase de carácter tiene ese hombre. La cristiana, muchachos, si mira para allá cómo es esa mujer. Entonces, él es así. Yo soy así. O sea, tenemos que tener santidad o no tenemos que tener santidad para ver a Dios. Entonces, ¿somos o no somos? Allá afuera hay necesidad, allá afuera hay necesidad. Tenemos que cargar la necesidad de los que están afuera. Tenemos que sufrir por los que están afuera. Mi alma te adora, Jesús. Allá afuera hay gente, como dije hace ahora, yo necesito a Cristo. Yo necesito a Cristo. Me está pasando esto. Tengo ansiedad, tengo depresión. Necesito a Cristo. Me siento solo, me siento vacío, tengo esto, tengo lo otro, pero necesito a Cristo. Pero por falta del carácter tuyo, del carácter mío, esa gente no llega a Cristo. Porque no ven carácter en ti, entonces ¿qué carácter van a coger ellos para poder decir, voy a la iglesia a buscar a Cristo? Si no le estamos demostrando carácter. Como dije ahorita, la mitad de Estados Unidos está prendida en fuego. Y eso se anunció por los Facebook y eso no es mentira. Miles de gente, sabrá Dios, muriéndose. Entonces nosotros pendientes acá, a lo del hoy, a lo de la hora, a lo de mi afán.
soltemos y agarremos. Santifiquémonos para poder ser esa persona que verdaderamente nuestro hermano que está allá afuera quiere ver en nosotros. O sea, que cuando esa persona nos vea a nosotros, diga, para allá yo voy. De eso yo quiero. De eso yo necesito. Lo transformó a él, me transformó a mí. Mi alma te adora, Jesús. Esa gente no tiene el carácter. A nosotros se nos está formando el carácter. Nosotros necesitamos más carácter para seguir glorificando y adorando a nuestro Dios. Pero a esas personas, o sea, no tienen ese carácter que ya por lo menos tú y yo tenemos. De darle ese paso de decir, Señor, te necesito. Señor, voy para la iglesia hoy. Háblame. O sea, vamos a demostrar ese carácter. Vamos a demostrar, ¿verdad? Eso que es tan necesario para nuestro hermano, como decía Jafa. Amémonos los unos a los otros. Entonces, amar es morir a yo. Para que esa persona vea lo que quiere ver en nosotros. Para decirme, Gindo, papá, a ti. Porque Jesucristo no va a bajar a presentarte y decirte, ¿quieres salvación? Tenemos que buscarla. Tenemos que enseñarla. Cristo tiene un carácter único. Pero de ese carácter único te da a ti y a mí para hablarle, sin tener que hablar por la boca, a los que están allá afuera. Para hablarle a esas personas que te tienen el ojo visto porque ya tú decidiste seguir a Cristo. Porque esa es la cruz que seguimos. Que empezamos a caminar, pero ahora los que están atrás nos miran para señalarlo, para señalarnos. Yo no veo ninguna perfección en Él. Yo no veo ninguna perfección en Él para yo buscar a Cristo. Mi alma te adora, Jesús. Mi alma te adora, papá. Les exhorto como iglesia, ¿verdad? Como hermanos, como amigos, a que lean el capítulo 2 en el libro de Tito. Un capítulo poderoso. Un capítulo que te dice que si yo soy así, tengo que dejar de ser así. Que si yo no soy así, yo tengo que ser así. Jesús quiere que seamos como los maestros. Jesús no quiere que seamos como los maestros de la ley y los fariseos. Que nos juzguemos, sino que busquemos la manera de levantar al caído. En la iglesia vemos los errores de los otros. Y esto tengo que decirlo. Esto papá Dios me lo puso en mi corazón y yo tengo que decirlo. En la iglesia vemos el carácter y los defectos de otros. Dice la Biblia, saca la paja de tu ojo. O sea, que es la que no te deja ver. ¿Me entiendes? Entonces, ¿necesitamos carácter o no necesitamos carácter? ¿Necesitamos el carácter de Cristo o no lo necesitamos? Venir a la iglesia no nos salva. Redimirnos y hacer el carácter de Cristo, saber que lo estamos agradando. Caminamos en una santidad la cual cuando Él venga o nosotros partimos de aquí, porque como dijo ahorita, no sabemos el ahorita, podemos ver al Señor. Que no lancemos piedras, porque no es nuestro trabajo. Ahí en la calle decían, ¿verdad? No lances piedras si tu techo es de cristal. Y lamentablemente es así. O sea, no podemos hacer algo porque eso se nos devuelve. Pongamos la mirada en Jesús. Señor, dame ese carácter para yo agradarte, para yo poder crecer, porque no estoy viendo la falta de mi hermano, estoy viendo la mía, que tengo muchas. Mi hermano te adora, Jesús. Que no tenemos que impresionar o querer saberlo todo, sino que tengamos unos oídos prestos para no dejar de aprender y mantenernos humildes. Hace días yo compartí un estado en el historial del Facebook, ¿verdad?
dice así. Dice, nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino que escuchamos para contestar. Entonces, necesitamos carácter, porque dice que la fe viene por el oír. Entonces tenemos que estar prestos para oír, no para contestar. Dios no quiere que tú contestes. Te humillan, quédate callado. Hablan de ti, quédate callado. ¿Qué problema? Que tenemos una contestación para todo. No crecemos, no se nos forma el carácter agradable a Dios, pero el enemigo nos confunde de que como estamos trabajando, estamos sirviendo, estamos bien. Entonces, ¿necesitamos el carácter de Jesús o no lo necesitamos? Rompamos con las costumbres y formemos el carácter de Jesús en nosotros. ¿Es difícil romper con las costumbres? Sí, pero sin la ayuda de Dios se te va a hacer más ligero. Que seamos como esa mujer que en medio de la multitud, siendo humillada, a punto de ser apedreada, a punto de morirse, no gritó, no dijo nada, no se quejó, se mantuvo escuchando, se mantuvo humilde, se mantuvo humillada, con la cabeza en el piso. Se mantuvo humilde porque había reconocido que estuvo mal. Y yo siempre digo esto: qué poder cuando reconocemos. Reconocer que lo hicimos mal, este es el carácter. Reconozcamos. Yo reconozco, porque esté parado aquí, vuelvo y digo, no es que tenga alas, es que estoy haciendo el propósito de Dios en mi vida. Es que tengo que hacerlo, porque si yo no lo hago, ¿quién lo hace? Dice la palabra que la mies es mucha y que pocos son los obreros. ¿Me entiende? O sea, ¿me entienden o no? ¿Me explico o no? ¿Qué poder? Cuando reconocemos. Reconocer nos da el carácter. A los que están allá afuera, si nosotros les presentamos a Cristo en nosotros, ellos reconocen, y cuando se reconocen, ellos actúan, y voy para la iglesia. Ellos actúan, y voy para la iglesia a ser mejor, porque reconocen. Yo siempre lo digo, qué poder cuando se reconoce. Había reconocido y estaba dispuesta a asumir las consecuencias. Se quedó callada, cabizbaja, humilde, humillada, porque reconocía que estaba mal. Reconocía que si le venía la muerte, se lo había buscado. No dijo nada. Pero qué problema el de los fariseos y el de los maestros de la ley, que querían matarla, pero se equivocaron porque la llevaron a frente de Jesucristo. O sea, se la llevaron para confundirlo. Se la llevaron para tender una trampa. Cuando tú lees los comentarios bíblicos, dice que la pregunta, o sea, todo es para tentar a Dios. O sea, ellos, la mujer no le importaba. Entonces nosotros como cristianos, nos tienen que importar los que están afuera. Entonces si nos importan los que están afuera, vamos a tomar el carácter de Dios. Señor,
Forma mi carácter. Necesito tu carácter. Dios es bueno y es misericordioso. Qué poderoso, ¿verdad? Yo me imagino en ese momento, en lo espiritual, ¿verdad? Porque ahí Jesús estaba en carne. Jesús le dice, ¿dónde están los que te condenan? Ahí ella levanta la cabeza. No me condenaron. Mira para todos lados y dice, no hay ni uno. Había uno. Estaba al frente y no la condenó. Qué poderoso reconocer, humillarse y estar frente a Jesús. Obligatoriamente allí pasó algo explosivo. Lo que Dios quiere, lo que Jesús quiere, que todos nosotros hagamos. Vivamos humillados a su presencia, reconociendo que Él es el pan de vida. Amén. El milagro de Dios en la vida de ella y la manifestación de su amor, yo pienso acá, ¿verdad? Fueron las que lo llevaron a ella a salir de allí. Estaba humillada. Ahora voy acá porque papá Dios me perdonó. Ahora te puedo hablar a ti, Cano, porque papá Dios me perdonó. Ahora puedo perdonarte porque Dios me perdonó. Entonces el testimonio de ella después de ese encuentro con Jesús, imagínenselo. No tenía que hablar. No tenía que hablar. Papá Dios había depositado en ella algo súper poderoso que ella no tenía que hablar. Cuando Dios manifiesta su amor, lo hace completamente. Dios manifestó el amor sobre ella. Fue transformada y como se habla de la samaritana, pero la samaritana la Biblia especula que se fue y empezó a hablarlo. De esta la Biblia no habla, pero yo lo puedo pensar acá, porque cuando Dios hizo algo en mí, yo estaba allá, pero ya hizo algo en mí, estoy aquí hablando de lo que Él hizo conmigo. Entonces mi testimonio es el que habla. Entonces el carácter que yo tome es el que me hace hablar. Entonces necesitamos el carácter de Jesús. Necesitamos rendirnos a Dios. Nos rendimos, Dios nos perdona y podemos ir a hablar del perdón. Nos rendimos. Y ahora Dios empieza a cumplir el propósito por el cual te formó. Con esto termino. Creo que me pasé. La poderosa palabra fue inspirada por Dios para aprender a obedecerla. Y a través de la obediencia poder adorarle y agradarle con un carácter que refleje en nosotros a Jesucristo. Mi alma te adora, Jesús. Voy a hacer un llamado. Voy a hacer un llamado a aquel que quiera que Dios empiece a trabajar con su carácter. Empieza a darle fuerza para seguir formando el carácter de Cristo en usted. Porque tanto usted como yo tenemos familia, tenemos amigos, tenemos conocidos allá afuera que necesitábamos mostrarle el carácter de Jesucristo. Y eso se lo quiere dar Papá Dios hoy aquí. Hago este llamado. Seamos como esa mujer. Rindámonos a los pies de Cristo. Busquemos esa palabra de Dios que nos transforme, que nos dé vida, que nos ayude a testificar día a día, aquí,
afuera, en el trabajo, en donde estemos, nuestros amigos, nuestra familia, en nuestra casa. Pidámosle a Dios. Amén. Padre Santo y Padre Bueno, he dado, Padre amado, lo que tú me diste. Jesús, He dado, Señor, lo que tú pusiste en mi corazón. He hablado, Padre, lo que tú me diste, Señor. Ayúdanos. He hablado, Padre, y dígaselo al lo Señor. que me está redimiendo, lo que me está transformando. Y yo sé que tú lo quieres hacer con cada una de las personas que están aquí. Y te doy gracias, Papá Dios, por este día tan maravilloso, Padre, en el cual vinimos, Padre, a la iglesia, Señor. A lo mejor pensamos un día más. A lo mejor pensamos, voy para la iglesia porque Josué va a predicar. A lo mejor pensamos, voy para la iglesia porque tengo que cumplir. Pero Papá Dios tenía esta palabra para ustedes. Papá Dios tenía esta palabra para ustedes. Me la dio a mí. Y la agarro y la penetro en lo más profundo de mi ser, de mi corazón, y le pido a Dios que me ayude a ser mejor cada día. Le pido a Dios que mi yo muera cada vez más. Porque yo entiendo y reconozco que a este mundo vine a adorarlo. Que a este mundo vine a buscarlo. Que a este mundo vine a cumplir el propósito de Él en mi vida. Y que el propósito de Él en mi vida es alcanzar esas almas que están allá afuera. Y Él te adora y te glorifica, Padre. Te doy gracias, papá. Gracias, Padre, por tu poderosa palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Gracias, Padre, porque tú eres misericordioso, papá. Te doy gracias, papá. Cada vez me humillo más a ti. Ayúdame, forma el carácter necesario en mí para poder seguir haciendo tu voluntad. Que los deseos de la carne, Señor, se vayan fuera. Que lo que me detiene, Padre amado, se vaya fuera. Porque todos tenemos algo que nos detiene. Yo creo en que Papá Dios quiere hacer algo poderoso con cada uno de los que está aquí. Yo creo que así como vemos predicadores, así como vemos gente que lleva la palabra y pone manos y sanan y libertan y transforman, así lo hacemos nosotros. Porque estamos todos unidos en un solo espíritu. Somos una sola iglesia. Vamos a pedirnos que nos honre, que nos ayude, y Él lo hará. Porque dice que si tú le eres fiel, Él te honra. Amén. Entonces busquemos que nos honre para cuando pidamos, se nos sea dado. Que Él te adora, Jesús. Qué lindo Dios. Gracias, papá. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser.